ya se computador, pro. Yo creo que está que no quiere dar. Uy, habló alguien, bro. Ah, ya está grabando, bro. ¿Sí? Ya dijo recording, algo recording. Sí, Mi profe. inglés no es muy bueno. Sí, ya está grabando, profe. Cuando vean pantalla me avisa. Cuando vean pantalla me avisa. Otra media hora para que aparezca la pantalla. Sí. Qué triste. Sí, no, definitivamente me va a tocar trabajar con Zoom. Ya no hay de otra. Es que no, pues que a usted no le gustaba con eso, profe. ¿Usted qué? No, pues que no le gustaba. A mí no, pues es que no Sí. me gusta Zoom tampoco porque hay que estar mandando link tras link. No, pero no Y le ni modo de escucha. pagar Zoom porque vale como $114 el año. Pues, ¿Siento cuánto hola, qué? ¿me escuchan? Sí, sí, listo, listo. Vale como $114 el año de Y en Zoom pesos. Premium. Y en pesos viene siendo como que unos 400.000. Uy, no, profe, ¿eso para qué? Ja, la chiris. Ya en pantalla. No sé. Sí, ya. Sí, profe. Bien, entonces les decía, para activar el botón de ejecutar, para poder ingresar no solo a Excel, sino a ciertos programas, ustedes le dan clic, no, pues presionan la tecla Windows R al mismo tiempo. Les va a salir un recuadro como este. ¿Todos lo ven? Y se llama ejecutar. Y nos dice, escriba el nombre del programa, carpeta, recurso de internet. Ojo, para abrir los programas no necesariamente o no siempre es por el nombre del programa, ¿sí? Por ejemplo, para abrir Word no se escribe Word, sino que se escribe WinWord, ¿sí? Entonces hay que saber cómo se llama el programa o cómo analiza el computador de que se llama el programa para poder abrirlo. En el caso de Excel, sí se llama Excel y hay que saberlo escribir. Ojo, es EXCEL, porque pues no falta el que lo escriba solo con X o solo con C o con doble C, yo que sé. ¿Sí? Entonces, para abrir Excel, ustedes escriben la palabra Excel, que es el nombre del programa, y le dan a aceptar. Cuando ustedes le dan a aceptar, él inmediatamente, con un computador más rápido, pues abriría de una, pero inmediatamente debe estar abriendo Excel. ¿Sí? Acá se va a demorar un poquito, pues porque el computador está como lentico. Pero pues si ustedes pueden ver, ahí está abriendo. Sin necesidad de darle doble clic a ningún lado, sin necesidad de ir a buscar Excel. Es como otra forma, pues, para que abran el programa. ¿Listo? ¿Quién no ha trabajado nunca con Excel? Que ni siquiera lo haya abierto en su vida, pues nunca. No falta, pues. Sí, ya tengo una planilla de asistencia, ya se la mando a las 9:30, ¿sí? En el descanso de la mando. ¿Ninguno? ¿Todos alguna vez han abierto un libro No, de profe. Excel? Hay, listo. Entonces Como hay que tener una, en cuenta de que Excel funciona. ¿Cómo? como mi, como
Como mínimo una, sí. Ok. Bien, entonces hay que tener en cuenta de que Excel funciona como un libro, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, a un archivo de Excel se le llama libro, ¿sí? Y ese libro puede tener muchas hojas, ¿sí? Entonces, usted puede armar dentro del Excel muchas hojas. Por ejemplo, cuando usted va a abrir Excel, pues le aparece, dice libro en blanco. Entonces, cuando usted le da clic en libro en blanco, él le abre un archivo de Excel, ¿sí? Y va a estar totalmente en blanco. Y los que no tienen ese Windows, pues yo tengo la misma, sí, pues el mismo Microsoft, pero y los que no tienen, de pronto tienen 2010, yo qué sé. Aplica para cualquiera, ¿sí? Yo sé que Excel, yo sé que Office se ha actualizado por varios años, ¿sí? Está el 2010, bueno, pues no, yo no creo que ninguno tenga el 2003 por lo menos, o sea, a no ser de que de pronto tenga un computador muy viejo y tenga todavía Windows 7, Windows, ¿sí? Eh, resulta que del 2013 para adelante, no lo deja instalar en sistemas operativos anteriores, ¿sí? Tiene que ser en 8 Windows 10 como mínimo para poder instalar Office 2013 en adelante. Pero resulta que Office entonces se ha actualizado a medida del tiempo y entonces estuvo el Office 2007, después Office 2010, 2013, 2016, 2019. Creo que el último es el 2019. ¿Sí? En mi caso, resulta que como la universidad tiene un convenio con Office, en realidad es el que tiene el convenio con centros educativos. Office maneja también un recurso en línea que se llama Microsoft 365, ¿sí? Que es un recurso en línea, pero se puede descargar también al computador. ¿Bien? Y pues yo tengo licencia gratuita, pues efectivamente por pertenecer a la Universidad Tecnológica de Pereira, ¿sí? Tengo licencia gratuita para casi todos los programas de Office. Pero el que tenga 2013, el que tenga 2010, el que tenga 2016, independientemente de eso, todos tienen las mismas funcionalidades. ¿Listo? Bien, respondí a tu pregunta. Vale. Entonces, cuando yo abro un nuevo libro de Excel, es decir, un nuevo archivo, ¿bien? Entonces, pues se nos abre. Miren, cuando yo le doy con la tecla fin, me hizo quedar mal. ¿Sí? Cuando yo le doy con la tecla fin, mire que se me va directamente a la última celda, a la última fila. ¿Sí? Ya no me quiero No, yo lo vi, a la última columna. ¿Cómo? yo le doy esa tecla y no pasa nada. Pero estás parada en el archivo. Obviamente. Pues, pues a mí sí, se demora un poquito, pero va. Entonces, no sé, está raro. Se demora, pero va. Tiene que darle varias veces a ver si de pronto. No sé. Bueno, el caso es que, como les decía, funciona como un libro. Entonces, si ustedes analizan acá en la parte de abajo, les dice hoja 1, ¿sí? A algunos les pueden aparecer 3 hojas, porque en versiones anteriores, él cargaba 3 hojas inmediatamente. Pero entonces, si yo le doy acá en este más, él va a abrir hoja 2, hoja 3, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque funciona como un libro. Un libro usted sabe que está compuesto de hojas. ¿Bien? Y cada hoja es una cosa diferente, una cosa independiente, ¿sí? Lo que yo haga en esta hoja 1, por ejemplo, yo escribo acá algo, ¿sí?
no va a interferir en la hoja 2, ni en la hoja 3, ni en la hoja 4, ni en ninguna otra hoja. Solo va a funcionar en la hoja 1. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí? Esto es muy básico. ¿Sí? Y pues yo creo que si ya han utilizado en algún momento Excel, eso ya lo saben. ¿Sí? Lo que les decía, la parte de que ay, vamos a centrar algo, ¿sí? O vamos a ponerle color a algo. ¿Sí? Eso ya pues es, digamos, es algo muy básico que si ustedes ya han trabajado en Word también, ¿sí? Entonces efectivamente pues ya lo saben. Entonces eso, digamos, voy a dar un salto. ¿Sí? ¿Sí? Lo que quiero es como ir a la parte de cómo formular dentro de una hoja o dentro de un libro de Excel. ¿Sí? Entonces vuelvo y pregunto lo que pregunté hace rato. Si yo quiero ingresar una fórmula, ¿qué ingreso primero en la celda? El signo de igual. Listo. Entonces, si yo me sé la fórmula, ojo, porque tengo que saberme el nombre de la fórmula para poder formular, yo puedo hacerlo manualmente ingresando signo de igual. Vamos a hacer una fórmula sencilla de una suma. Supongamos que yo tengo que ustedes son 21 estudiantes y que en 11 son 3 estudiantes. ¿Sí? Yo quiero sumar cuántos estudiantes tengo en total. ¿Sí? Ah, bueno, entonces yo pongo igual y yo sé que la fórmula para sumar se llama suma. Entonces mire que cuando yo escribo esa fórmula suma, inmediatamente se despliega, perdón por cambiarles ahí la pantalla, se despliega una serie o una lista de fórmulas donde está la palabra suma, ¿sí? Cada una de las fórmulas tiene una, digamos, una función diferente, ¿sí? En este caso lo que yo quiero es sumar, entonces pues simplemente la que dice suma solita. Para yo escribir sobre esa fórmula, ¿sí? Entonces yo simplemente voy a poner o voy a abrir un paréntesis. ¿Bien? Entonces eso me va a pedir una serie de cosas. Y lo que me va a pedir en una suma, pues, ¿qué es? Lo que quiero sumar. ¿Sí? Entonces me paro en la celda de lo que quiero sumar. ¿Sí? ¿Y cómo hago para separar lo otro que quiero sumar? Ah, yo le doy punto y coma. ¿Sí? Y simplemente elijo la otra celda. ¿Cuántas celdas puedo elegir sumar? Ah, pues yo puedo elegir sumar X celdas, o sea, las que ustedes quieran. En este caso voy a sumar solo esos dos números. Entonces, simplemente elijo las dos celdas, cierro paréntesis o no es necesario cerrar paréntesis, simplemente si ya terminé de colocar lo que voy a sumar, le doy enter y él inmediatamente me hace la suma. ¿Preguntas hasta ahí? Todos sabían sumar en Excel. Pues, pues no, profe. Arias dice que sí. ¿Quién más? Dice que sí. No lo estoy viendo a todos, lo siento. Yo creo que es Sí, por pero el computador. pues yo de mi parte sí. Bien. Resulta que si yo no tengo los datos en unas celdas, sino que yo simplemente quiero hacer una suma rápida, pues entonces yo voy a darle igual. O sea, siempre que voy a hacer una operación en una celda, siempre debo de escribir igual. ¿Sí? Si no, él me queda como un texto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo escribiera 34 más 21 sin el igual? Entonces él no me va a hacer la operación. ¿Bien? Porque para poder que me haga una operación yo tengo que escribir igual. Ahora si escribo igual 34 más 21, ahí sí me hace la suma. ¿Sí? ¿Listo? Entonces siempre debo escribir el igual. Ahora, resulta que es que yo no me sé el nombre de la fórmula. ¿Sí? Yo no sé cómo aparece la fórmula. Ah, pues entonces ustedes se paran en la celda donde van a realizar el proceso. Voy a escribir acá otra vez los números.
Pongamos que es acá donde quiero hacer la suma. Entonces yo le voy a dar acá donde dice fx. ¿Todos están viendo? ¿Sí? Espero que sí. Bien. Entonces yo le voy a dar ahí en f de x y él me va a abrir este recuadro. Y en este recuadro me dice insertar una función. Ahora, para él buscar una función, usted acá puede escribir lo que quiere que haga esa función. Supongamos, quiero que saque el promedio. Entonces, cuando usted le da en ir, él le busca todo lo que tenga que ver con promedio. ¿Sí? Cuando usted le da en aceptar, vamos a suponer, vamos a hacer el promedio entre esos dos números, él le abre otro recuadro y le dice, es que yo quiero saber, dentro de ese promedio, pues para usted hacer un promedio, usted necesita como mínimo dos elementos o dos números, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuál es el número 1 que va a ser el promedio? Supongamos, usted ya lo tiene acá en esta celda, entonces elige esa celda. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el número 2? Es el otro número que tengo enseguida. Y mire que inmediatamente, acá dentro de este recuadro, él me está dando el resultado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el promedio entre 24 y 13? 18.5. Entonces, miren que esto también nos puede ayudar como calculadora en algún momento si no tengo una calculadora a la mano. ¿Sí? Porque él tiene diferentes funciones, incluso tiene las funciones trigonométricas, ya vamos a ver. Ustedes que van a ver trigonometría este año con la profe de matemáticas. ¿Bien? Entonces, mire que inmediatamente él me hace todo el proceso. Preguntas hasta ahí. Señor. No, ¿Qué tipos ninguna. de funciones? Listo. ¿Qué tipos de funciones hay? Entonces acá donde dice seleccionar una categoría, están todas las funciones que tiene Excel. Ojo, están las básicas. ¿Bien? Eso tiene otro tipo de funciones que quizás nosotros no vayamos a utilizar, pero pues para poder, digamos, exportarlas, hay que hacer un proceso. ¿Bien? Pero pues acá me aparecen las que necesito por el momento. Entonces aparecen financieras, ¿sí? Como por ejemplo el interés, interés acumulado, bueno. ¿Sí? Aparecen de fecha y hora. Entonces yo resulta que me dice, necesito que me devuelva el día del mes. ¿Sí? ¿Sí? O me dice, necesito que me vuelva la cantidad de días entre dos fechas diferentes. Interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿a cuántos días hay entre, por ejemplo, vamos a poner primero, no sé cómo lo escribir acá. ¿Cómo lo escribir ahí? Escribirlo como fecha. Voy a escribir dos fechas acá. Primero de enero del 2021 a primero de abril del 2021. Y tengo las dos fechas, ¿sí? Entonces resulta que yo quiero saber cuántos días hay entre esas dos fechas, ¿sí? Entonces me voy a días, le doy en aceptar, acá elijo la primera fecha y acá elijo la otra fecha. Entonces me dice que entre esas dos fechas hay 90 días, ¿sí? O sea, entre el 1 de enero y el 1 de abril hay 90 días. ¿Listo? Bien, pero pues digamos que lo que me interesa es que sepan qué tipo
de funciones hay. Las matemáticas y trigonométricas, entonces me dice que el coseno, que la cotangente, que la cosecante. ¿Sí? Ustedes no han visto trigonometría nunca, ¿cierto? O eso sí lo han visto. ¿No? No, Pues este año van a ver funciones trigonométricas, yo creo. es para Sí, niño creo grande, que sí. profe. Ah, ya están en noveno, ya son muy grandes, todos son mayores de 14 añitos. Yo no. Mentira. Usted tiene 20 ya. Uy. 20, prueba para 18. Ah, Ay. Caraballo 12, oiga. Uy, No, profe, qué cara. Do- 12 Ay, dos en no, cada no, mano, tal mentiroso. vez. Ay, Dios. Uy. 12 en cada mano. Uy, profe, eso no me deja silenciarme. Pero yo lo silencio. Ya. Bien. Eh, bien, entonces, pues esto lo van a ver, entonces van a necesitar pues hacer como todo el proceso, ¿sí? Pero mire que también hay fórmulas matemáticas, ¿sí? El máximo común divisor, el mínimo común múltiplo, de eso sí se acuerdan, yo creo. sí. Digamos que sí. La potencia, el producto, es decir, la multiplicación, la raíz cuadrada, Ah, eso sí, profe, eso sí. el residuo de una división, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bien, entre las matemáticas y trigonométricas, las estadísticas, entonces está el promedio, pues hay muchas funciones estadísticas que quizá uno no alcance ni siquiera a ver, pero pues digamos que está el promedio, la moda, la mediana, eso sí lo han visto, yo creo que incluso lo han visto en DPL. Bien. Búsqueda y referencia, entonces esto de, por ejemplo, este buscar B, eso lo vamos a ver porque me interesa, digamos, esa función. Ese buscar B lo que me ayuda es a buscar en un rango muy grande algo exacto. Entonces, supongamos que yo le doy buscar B y que dentro de ese rango me busque muchas, eh, pues digamos esa palabra cuántas veces se repite o cómo se repite. ¿Sí? Digamos que esto es muy interesante. Hay bases de datos, pero pues eso sí no lo vemos. Está en texto. ¿Bien? Entonces me puede decir, por ejemplo, cuántas letras tiene una palabra o cuántas palabras hay en un rango de, digamos, de textos, etcétera, etcétera. Hay lógicas, pero pues eso tampoco. Y hay otras que, bueno, no vamos a utilizar por el momento. ¿Bien? Pero pues mire que hay una gran cantidad de funciones que yo puedo utilizar como tal en este Excel. ¿Sí? Y que sin necesidad de sabérmelas, yo las puedo simplemente buscar. ¿Sí? Entonces, no sé cómo aparece la raíz, entonces vamos a buscar raíz, ¿cierto? Entonces raíz, listo. ¿Cuál es la raíz cuadrada entonces de 24? Entonces eso me arroja como tal el número exacto de cuánto es la raíz cuadrada de 24. ¿Bien? Preguntas, dudas, inquietudes. No, ¿Seguros? de mi parte no. Ve, de mi parte sí, estoy segura. Ok. Pues, profe, ¿Qué digamos que no. otras ventajas tiene Excel? Resulta que en matemáticas me pusieron a graficar en el plano cartesiano. Resulta que yo tengo los valores de X y de y tengo que esto es 24 y que Y, no sé. No, vamos a poner aquí 1, entonces aquí 2, aquí 2, aquí 4,
y 9 y 4, aquí 16. Resulta que esta función es la función x al cuadrado igual x al cuadrado. Acá, ¿dónde está ese cosito? Bueno, x al cuadrado. Ustedes ya han visto funciones en álgebra, ¿no? ¿O tampoco? Ya hemos visto que Funciones. Yo no sé sí, qué es eso. sí, pero da muy duro. Yo sí me acuerdo. Bueno, igual pues no, en este momento no es mi interés pues que sepan, pero pues sí al menos que sepan de qué estoy hablando, ¿sí? De que una función y igual a x al cuadrado, entonces cuando x vale 1, perdón, acá es 1, y vale 1, porque pues simplemente reemplazar el valor de x, cuando x vale 2, y vale 4, o sea 2 al cuadrado, cuando x vale 3, y vale 9, que es 3 al cuadrado, y cuando x vale 4, y vale 16. Ahora resulta que yo quiero graficar eso, ¿sí? Entonces, Excel me da esa ventaja de poder graficar esto en un plano, ¿sí? Simplemente quiero mostrarles, digamos, otra de las funcionalidades que tiene Excel, que solo vamos a ir viendo más despacio, ¿sí? Entonces yo acá le voy a dar insertar y acá hay unos gráficos, ¿sí? Si yo le doy aquí, me voy a abrir, vamos a darle aquí. Resulta que yo puedo graficar eh, de esa manera, por ejemplo, el valor de X y Y, ¿sí? Resulta que esto, pues acá digamos, por lo que hay muy poquitos datos, ¿sí? Pero esto lo que hace es formar una gráfica que se llama parábola. ¿Han escuchado el gráfico parábola? Sí, pero no me acuerdo. Resulta que una parábola es una curva, ¿sí? Que viene así, nunca se va a juntar en el espacio, ¿sí? Solo tiene un punto de vértice, que es donde se juntan, y ahí todo, de ahí para adelante se separa, pero es como más o menos una U, si la vemos hacia arriba, ¿sí? Pero pues puede ir la U al revés, puede ir la U hacia un lado o la U hacia el otro, ¿sí? Eso va a depender pues del tipo de función, pero bueno, ese no es el interés mío. Lo que me interesa es que sepan que Excel también les hace gráficos, ¿sí? Supongamos que yo le voy a poner algo más acá, 525, 636, 749, 864, 981, 10. Y vamos a volver a graficar. ¿Sí? Entonces miren que aquí la gráfica ya se ve un poquito mejor, ¿sí? Miren que a medida que va creciendo, entonces mire que va creciendo también digamos, la curva, ¿sí? Bien, pero entonces lo que me interesa es que sepan que Excel también les hace gráficos, ¿sí? Hace gráficos, por ejemplo, estadísticos, que son los gráficos de barras, ¿sí? O gráficos circulares, ¿sí? Porque supongo que ustedes han visto estadística también. Entonces, hace ese tipo de gráficos estadísticos, o sea que digamos que si en algún momento en matemáticas vuelven y les piden, por ejemplo, hacer un gráfico de circular, ya lo van a poder hacer también en Excel,
¿sí? Porque pues eso también me lo grafica Excel, ¿bien? Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. No, señor. Bueno, entonces, No, profe. mire que Excel, digamos, es un mundo muy grande, ¿sí? Incluso yo no me las sé todas, ¿sí? Eh, Mejor dicho, un curso de Excel bien hecho puede durar 1 año, 2 años, yo qué sé, ¿sí? En internet hay videos por montones, ¿cierto? Para hacer, pues para aprender a manejar Excel, digamos, por completo. Digamos que aquí lo que me interesa es sacar un poquito el jugo de lo más importante que ustedes puedan tener para poder trabajar, digamos, en Excel, ¿sí? Por eso les digo que me quiero saltar la parte básica, porque pues yo podría empezar desde lo básico y es decirles, vea, cómo escribir, cómo cambiar el tipo de letra, cómo cambiar el tipo de fuente, ¿cierto? Pero pues no es mi interés, ¿sí? No es mi interés porque a mí lo que me interesa es que y es más, eso lo aprenden ustedes de simplemente de cacharreando, como le llaman, ¿cierto? A mí lo que me interesa es ir un poco más a fondo y poder llevar a cabo de pronto, pues, de que tengan una estructura de lo que Excel también puede hacer, ¿sí? Excel también tiene una opción, sino que pues esa sí es un poco más compleja, por ejemplo, de hacer un macro. Un macro es una función que le hace, digamos, funciones repetitivas a usted, que usted repita mucho y para evitar de que usted tenga que escribir nuevamente la función que quiere que haga, pues simplemente usted oprima un botón y ese macro le hace ese proceso, ¿sí? Eso lo tiene Word y lo tiene Excel, ¿sí? Eso lo tienen ambos. Pero pues digamos que no sé si alcanzamos a llegar hasta allá. ¿Listo? Eh, entonces, de esa manera es que quiero que trabajemos ya, digamos, en la próxima clase. Vamos a trabajar un poco la estructura de las funciones, ¿sí? Vamos a trabajar, no sé qué hacer con Yepes y con Soto. Bueno, Yepes ya casi, ¿cierto? Me preocupa Soto. Pero yo hablo con mi papá y con mi mamá a ver qué dicen. Sí, a Bueno, ver qué igual pasa. igual me comenta, ¿sí? Ah, Igual me bueno. comenta a ver qué hacemos con usted. Y pues a Damián, sí, deme unos días, yo le cuadro esa licencia. ¿Listo? Busca por YouTube. No, yo le mando un programita que le, que le actualiza la licencia. ¿Listo? Si no hay más preguntas, vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. ¿Sí? Vamos a dejar de grabar también. Entonces, mañana